La insubordinación fundante. Marcelo Gullo. Capítulo 1. Teoría de la subordinación. La génesis del sistema internacional. Cuando los continentes comenzaron a interactuar hace aproximadamente 5 siglos, comenzó a formarse lentamente lo que hoy denominamos sistema internacional, en un intento por romper el cerco islámico que amenazaba con estrangular estratégicamente a los pequeños y divididos reinos cristianos de Europa. Portugal y Castilla se lanzaron a navegar el Atlántico para llegar al Asia bordeando el poder musulmán. En Eurasia, tribus, reinos e imperios, a través de la guerra y el comercio, estaban desde hacía siglos en un contacto más o menos intenso, influenciándose de alguna manera unos a otros. Sin embargo, hasta 1521 en un caso y 1533 en otro, dos grandes imperios, el azteca y el inca, que en el continente americano habían unificado por la fuerza múltiples pueblos y variadas lenguas, no habían sufrido jamás la influencia de Eurasia. Aztecas e incas no sabían de la existencia de Roma, Constantinopla, Damasco, la Meca o Pekín, y no sufrían influencia alguna de los centros de poder euroasiáticos. Solo a partir de la llegada de Cortés a México y de Pizarro a Perú, puede afirmarse que todas las grandes unidades políticas del mundo integran un mismo sistema, el sistema mundo, y que, por lo tanto, las acciones de una unidad política influyen siempre directa o indirectamente sobre las otras unidades políticas de manera más o menos intensa, dependiendo del grado de vulnerabilidad que posea cada una. En este momento histórico nacen, con la Escuela Teológica Española que cuestiona y analiza la legalidad o ilegalidad de la conquista hispánica de América, las semillas del derecho internacional que después de un arduo proceso histórico consagrará en 1945 con la Carta de San Francisco la igualdad jurídica de los estados y la prohibición de la guerra. Sin embargo, en tanto y en cuanto el principio de igualdad jurídica de los estados proclamado por el derecho internacional sea una ficción jurídica que apenas sirve a fines decorativos, en el escenario internacional el poder es y será siempre la medida de todas las cosas. Los estados no son iguales unos a otros sencillamente porque algunos tienen más poder que otros. La ficción de la igualdad jurídica de los estados. De la simple observación objetiva del escenario internacional se desprende que la igualdad jurídica de los estados es una ficción, por la sencilla razón de que unos estados tienen más poder que otros, lo cual lleva a que el derecho internacional sea una telaraña que atrapa a la mosca más débil, pero que deja pasar a la mosca más fuerte. Los estados existen como sujetos activos del sistema internacional en tanto y en cuanto poseen poder. Solo los que poseen poder son capaces de construir su propio destino. Aquellos sin poder suficiente para resistir la imposición de la voluntad de otros estados resultan objeto de la historia porque son incapaces de dirigir su propio destino. Por la propia naturaleza del sistema internacional, donde en cierta forma una situación se asemeja al estado de naturaleza, los estados con poder tienden a constituirse en estados líderes o a transformarse en subordinantes o, por lógica consecuencia, los desprovistos de los atributos del poder suficiente para mantener su autonomía tienden a devenir en vasallos o subordinados, más allá de que logren conservar los aspectos formales de la soberanía. En esos estados, cuando son democráticos, las grandes decisiones se toman de espaldas a la mayoría de su población y, casi siempre, fuera de su territorio. Los estados democráticos subordinados poseen una democracia de baja intensidad. Lógicamente existen grados en la relación de subordinación, que es una relación dinámica y no estática. Es importante no confundir el concepto de interdependencia económica con el concepto de subordinación. Estados Unidos depende del petróleo saudí, pero no está subordinado a Arabia Saudí. En cambio, Arabia Saudí, de la cual Estados Unidos depende en gran medida para su abastecimiento de petróleo,
está subordinada a Estados Unidos al punto tal que, a pesar de que la monarquía saudí es guardiana de los lugares santos del Islam, se vio obligada, cuando Estados Unidos lo requirió, a permitir en sagrado suelo islámico, vedado por mandato religioso a todo ejército extranjero, la presencia masiva del ejército norteamericano. La interdependencia económica no altera la división fundamental del sistema internacional en estados subordinantes y estados subordinados. El poder como medida de todas las cosas. El poder ha sido y es la condición necesaria para atemperar, neutralizar o evitar la subordinación política y la explotación económica. Para toda unidad política, desde las ciudades-estados griegas hasta los estados nacionales del mundo moderno, el poder es la condición sine qua non para garantizar la seguridad y neutralizar la codicia. La riqueza de los estados que no tienen poder es siempre transitoria, tiende a ser efímera porque la riqueza de algunas naciones suele despertar en otras el deseo vehemente de poseer los bienes ajenos, deseo que lleva al robo, al hurto y a la estafa, es decir, a sufrir la subordinación militar, la subordinación económica o la subordinación ideológica cultural que constituye la forma más perfecta para avasallar a un Estado porque se trata de una estafa ideológica, de un engaño o ardid construido a través de la ideología para obtener sus riquezas y su subordinación política pacífica sin que se percate de tal situación. Lamentablemente, la primacía del derecho internacional es y lo será por un largo periodo histórico una hermosa utopía inalcanzable. La tercera etapa de la globalización nacida con los grandes descubrimientos marítimos no altera la hipótesis sobre la que reposan conceptualmente las relaciones internacionales que, como sostenía Raymond Aron, está dada por el hecho de que las unidades políticas se esfuerzan en imponerse unas a otras su voluntad. La política internacional, sostenía Aron, comporta siempre un choque de voluntades, voluntad para imponer o para no dejarse imponer la voluntad del otro, porque está constituida por estados que pretenden determinarse libremente. En última instancia, dado que, como sostenía Raymond Aron, en la relación entre los estados cada uno guarda y reivindica el derecho de hacer justicia por sus propias manos y el derecho de decidir si desea o no combatir, rige la lógica descrita por Hegel de cómo nacen los amos y los siervos. En su Fenomenología del Espíritu, Hegel describe cómo nacen el Señor y el siervo. Los hombres quieren ser libres, no estar constreñidos a vivir según las imposiciones de otro. Por eso se confrontan entre sí en una lucha mortal. Mortal literalmente porque vence solamente aquel que está dispuesto a morir por la libertad. Quien tiene miedo y busca asegurarse la supervivencia física se retira y deja el campo de batalla a merced del otro, que deviene de este modo en el Señor y él en su siervo. El razonamiento hegeliano puede ser aplicado por analogía al escenario internacional, aunque ciertamente deba ser matizado dado que el enfrentamiento mortal solo se produce en una limitada serie de instantes decisivos de la historia. En el escenario internacional existen señores y siervos, estados subordinantes y estados subordinados, y para el ejercicio de su dominio, los subordinantes utilizan tanto el poder militar como el económico y el cultural. A modo de ejemplo, digamos que la guerra por la independencia protagonizada por las 13 colonias contra Inglaterra fue uno de esos instantes decisivos de la historia donde la sentencia de Hegel resulta inapelable, donde se ve claramente que solo aquellos sujetos, hombres o estados, que están dispuestos a morir por su libertad pueden ser libres. Sin embargo, esa libertad que las 13 colonias conquistaron en el campo de batalla tuvieron que afianzarse tanto económica como culturalmente. Para un estado periférico, querer decidir sobre su propio destino implica siempre una tensión dialéctica entre el temor a las sanciones que pueda recibir y el deseo de alcanzar la libertad extendida como la máxima capacidad de autonomía posible que es capaz de conquistar. El temor conduce al realismo colaboracionista o claudicante, por el cual el Estado abdica de la capacidad de conducir su destino, se coloca en una situación de subordinación pasiva, atando su suerte a la buena voluntad
del Estado subordinante. El deseo de alcanzar la capacidad de dirigir su propio destino lleva al realismo liberacionista, por el cual el Estado, partiendo de la situación real, es decir, la subordinación, se decide a transformar la realidad para iniciar un proceso histórico en el transcurso del cual buscará dotarse de los elementos de poder necesarios para alcanzar la autonomía. En ese proceso de construcción de la autonomía, el primer estadio es el de la subordinación activa. Las reglas de juego del sistema internacional. Afirmar que en el escenario internacional el poder es la medida de todas las cosas no implica postular la ausencia de límites como un ideal y una regla de conducta para los estados, ni desconocer la importancia de la moral internacional, la opinión pública internacional y del derecho internacional como limitaciones del poder de los estados, sino más bien partir de una lectura realista de las reglas de juego de la interacción entre estos. En el sistema internacional, la ley no escrita es tanto o más importante que la ley escrita. El sistema tiende siempre a ordenarse inevitablemente a partir del interés de las grandes potencias, es decir, de los estados que más poder tienen. Si bien es cierto que el peso de la opinión pública nacional e internacional, inspirada ahora por el principio de la igualdad jurídica de los estados y el respeto de los derechos humanos, impone ciertas restricciones a la acción internacional descarnada de los estados más poderosos. También es cierto que existen prioridades absolutas vinculadas a los intereses vitales de las grandes potencias, que están más allá de toda consideración de justicia ideal y abstracta, como lo demuestran numerosos ejemplos históricos. Cuando están en juego los intereses vitales de las grandes potencias, el principio de la igualdad jurídica de los estados se transforma en una ficción que apenas sirve a fines decorativos. Las grandes potencias tienden a imponer en sus respectivas áreas de influencia o en la periferia en su conjunto, cuando existe consenso entre ellas, determinadas reglas de juego inspiradas en sus intereses vitales, muchas veces convenientemente camuflados de principios éticos y jurídicos. Va de suyo que los momentos en que las grandes potencias se encuentran enfrentadas son los momentos históricos óptimos para que un Estado, ubicado en la periferia del sistema, intente consolidar su poder nacional y alcanzar el máximo de autonomía posible. Las 13 colonias, como territorios coloniales dependientes, pudieron alcanzar la independencia gracias a que Francia y España estaban enfrentadas a Inglaterra. El proceso de industrialización en Argentina y Brasil, indispensable para que estos países dieran sus primeros pasos para conquistar sus autonomías nacionales, se vio facilitado por el enfrentamiento bélico producido entre 1939 y 1945 en el centro hegemónico del poder mundial. ¿Cómo comprender la naturaleza del sistema y sus reglas de juego? Ahora bien, ¿cómo se llega a comprender la naturaleza del sistema internacional y las reglas de juego no explícitas a través de las cuales los estados más poderosos intentan ordenar el sistema? Karl von Clausewitz, en quien tanto se inspira Raymond Aron para escribir su monumental obra Paix et Guerre entre les Nations, nos proporciona un principio fundamental para tal fin al sostener que sería un error incontestable querer servirse de los componentes químicos de un grano de trigo para estudiar la forma de la espiga. Basta con ir a los campos para ver las espigas ya formadas. La investigación y la observación, la filosofía y la experiencia no deben despreciarse ni excluirse jamás mutuamente. Ellas se garantizan entre sí. Resulta evidente que el primer paso para la comprensión del sistema y la elaboración de una metodología y una teoría de las relaciones internacionales no puede partir sino de la observación de la realidad. Hoy, como en los tiempos de la Roma imperial, sigue siendo válido el apotegma del gran historiador griego Polibio de Megalópolis, quien, a través de su esfuerzo para crear un sistema conceptual útil para comprender cierto aspecto de la realidad política, fue uno de los primeros en clarificar que cualquier disquisición o elaboración teórica debe ser hecha a partir de la observación atenta de la realidad, y será esta última la que le dé la categoría de ser asumida o rechazada.
haciendo una lectura de las acciones políticas llevadas a cabo por las grandes potencias, es posible comenzar a armar el rompecabezas de la situación mundial. Sin embargo, el presente, es decir, el escenario internacional, las acciones de los estados, sus respectivas estrategias políticas, económicas e ideológicas y la propia arquitectura interna del sistema, no se entiende con el mero análisis de la actualidad o con la simple acumulación de crónicas sobre el presente. Es aquí cuando entra en juego la historia, porque es a través del estudio histórico profundo que podemos aproximarnos al conocimiento de la real naturaleza del poder mundial. Por eso, nuestro método va del análisis del estar, la forma coyuntural del fenómeno político internacional, al análisis del ser, la sustancia concreta del mismo, para, volviendo al estar, vislumbrar el devenir. Desde el hoy del sistema internacional o desde el hoy del Estado cuyo comportamiento se analiza, hasta su pasado más reciente y más remoto, su ser, y siguiendo en ese sentido a Alberto Metol-Ferré, se puede afirmar que para entender el presente y proyectar hipótesis sobre el futuro es necesario realizar un viaje hacia las fuentes de las que surgen los fenómenos que hoy vemos, para volver al presente llevando un mejor bagaje de hipótesis explicativas con las que de nuevo partir para indagar el futuro. Presente, pasado, presente, futuro. Si se pudiera graficar nuestro método, estas serían sus coordenadas. Reflexionando sobre la importancia del conocimiento histórico y del método histórico para el conocimiento de los fenómenos políticos y el estudio de las relaciones internacionales, Luis Alberto Moniz Bandeira afirma que difícilmente pueda comprenderse la política exterior y las relaciones internacionales de un país sin situarlas en su historicidad concreta, en sus conexiones mediatas, en sus condiciones esenciales y en su continua mutación. El pasado, no el pasado muerto sino el vivo, constituye la sustancia real del presente, que no es nada más que un permanente devenir. En su brillante estudio Insights into the Theory and Practice of International Politics, Stanley Hoffman advierte claramente que una de las características problemáticas que afligen a las relaciones internacionales, íntimamente ligada no a la naturaleza de estas, sino al hecho de que la disciplina nació en Estados Unidos y tiene allí todavía su principal residencia, consiste en el exagerado acento puesto sobre el presente, en la preponderancia de los estudios que tratan tan solo el presente nudo. Según Hoffman, este error de los estudios norteamericanos, que constituye una debilidad muy seria de las relaciones internacionales en cuanto disciplina de estudio y que conduce a una verdadera deficiencia de la comprensión del sistema internacional del presente, se repite fuera de Estados Unidos, porque los expertos de los otros países tienden a reflejar, más o menos servilmente y con algún retraso, las modas norteamericanas. Cuando se hace hincapié en la importancia del conocimiento histórico para las relaciones internacionales como disciplina de estudio, es preciso advertir que solamente se puede comprender la realidad de una época en la totalidad de su proceso y que el conocimiento del proceso histórico exige pues la comprensión de los fenómenos en el contexto de la época ligados a las estructuras de la sociedad en que sucedieron, develando los nexos de causalidad sin recurrir a una abstracta conceptualización de valores ajena a la realidad de aquel tiempo. No se puede juzgar una época según los valores políticos y morales generados en épocas posteriores. Entendemos en consecuencia el conocimiento histórico como fundamental para la comprensión del hoy y la previsión de las corrientes de poder del mañana, porque el pasado, como sustancia real del presente, modela el devenir. Para Hans Morgenthau, dibujar el curso de esa corriente de poder y de los diferentes afluentes que la componen y prever los cambios de dirección y velocidad es la tarea ideal del observador de la política internacional. Los estados protagonistas principales del escenario internacional adquieren un carácter específico según las circunstancias en que se formaron y desarrollaron. La impronta recibida por los estados en su etapa fundacional modela en cierta forma su comportamiento posterior en el escenario internacional. Así, la tendencia al mesianismo nacional, acentuada en el pueblo estadounidense por la creencia de ser el elegido de Dios, generó la idea de que el destino manifiesto de Estados Unidos
consistía en expandir por todo el hemisferio no solo sus fronteras territoriales, sino también las económicas. Y esa idea, ese Der Geist des Volks, condensó y condujo toda su historia. Como acertadamente sostiene Moniz Bandeira, no se puede comprender lo que es Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, así como cualquier otro estado, sin conocer profundamente su pasado, sus orígenes y cómo evolucionaron a lo largo de los siglos. Los médicos, para diagnosticar una enfermedad, generalmente buscan conocer la historia personal y los antecedentes familiares del paciente. El conocimiento de lo que un individuo es o puede hacer, su capacidad y su vocación, se obtienen del modo como actuó o de lo que produjo a lo largo de su vida, o sea, a través de su currículum vitae o del prontuario policial. Por lo tanto, la comprensión de un fenómeno político o de la política de un Estado pasa por el conocimiento de la historia, pues si nada es absolutamente cierto, tampoco nada es absolutamente contingente, casual.